Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Wolfgang Musto aquí una vez con ustedes. Y en esta oportunidad quisiera abordar una pregunta interesante a raíz del anterior tema que hemos tocado. Y es, ¿por qué debo odiar a Alberto Fujimori? O en su contraparte, ¿por qué no lo debería odiar? Eh, Esta pregunta me viene a colación ya que a raíz de los acontecimientos recientes, pues también el odio hacia el señor Alberto Fujimori se ha exacerbado, ¿no? Algunos justificando este odio a través de los delitos, pero antes de ahondar un poquito sobre esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, también se me viene a la mente y quisiera comentárselo cómo también este odio a Alberto Fujimori se asemeja mucho a Alan García. Y ustedes recuerden de que estos odios tienen un punto de partida. Y desde luego es mi reflexión, mi conclusión. Tal vez ustedes tienen otra y con gusto de leerlo en la caja de comentarios. Pero es muy curioso cómo usualmente las personas que promueven estos odios hacia los jóvenes, ya desde la secundaria, ni qué decir desde las universidades públicas, usualmente, casi como una regla general, una ley natural, son las personas comunistas o socialistas. Y aquí vamos a desglosar un poquito, ¿no? ¿Por qué los comunistas están detrás de promover un odio hacia Alan García, por ejemplo? Recordemos que Alan García y el Partido Aprista Peruano, en algún momento de su historia, en su línea de tiempo, desde luego que tuvieron una influencia del socialismo. De hecho, Alan García y el APRA pertenecían a la Tercera Internacional Socialista, ¿no? Y el primer gobierno de Alan García fue una clara referencia a políticas socialistas, estatistas, etc. Pero el punto al que voy es que Alan García, curiosamente, en su primer gobierno les quitó mucho terreno al comunismo más pesado, ¿no? Y ya obviamente cuando entró en su segundo gobierno, pues a través de políticas abiertas al mundo, del libre mercado, ya era un cambio mucho más abismal. Entonces allí hay parte de odio, porque miren, o sea, yo no he vivido la época de la hiperinflación, de las colas, etcétera. Y esto no quita de que yo me dé cuenta, tal vez ustedes se dan cuenta de que una cosa es criticar. A ver, es como que yo ahorita critique al señor César Acuña. Hasta Vizcarra. Vizcarra para mí es un psicópata. O sea, ese hombre lo que hizo durante la pandemia es realmente muy hardcore, ¿eh? Y eso amerita también un nuevo video. Pero no lo odio. Me dejo entender. No, o sea, el pata a Vizcarra incluso se calcula que mató a más personas que Sendero Luminoso a través de sus negligencias. Entonces, allí sí hay hasta razones de sobra para odiarlo. De hecho, hasta Abimael Guzmán, si no, salvo que seas una persona que perdió directamente un familiar, bueno, naturalmente te va a salir una rabia, ¿no? Un resentimiento perenne. Pero si no, o sea, no tienes por qué odiar visceralmente. Y eso es lo que pasa con Alberto Fujimori y Alan García, que en este caso lo hemos metido a colación. Entonces, volviendo a lo de Alberto Fujimori, es similar. Alberto Fujimori, que en su primer gobierno fue una clara lucha también a través de políticas más abiertas al mundo, empezar los tratados de libre comercio y todo lo demás que implicaba reformular la estructura económica del país. Y se logró y gracias a Dios los éxitos que se consiguieron durante esos años siguen dando fruto, porque el Perú, a través de su economía micro, mediana y macro, genera puestos de trabajo. Desde luego tenemos problemas y otros más, pero vamos bien. Ustedes dense cuenta, o sea, a pesar de todos los problemas que tenemos,
La economía peruana a nivel de Sudamérica es una de las más sólidas, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Esto se debe a esas buenas decisiones que se tomaron hace 30 años. Hace 30 años se tomaron tan buenas decisiones que aún hoy somos beneficiados. Y, y por eso hacía colación la pregunta, ¿no? ¿Por qué odiar a Alberto Fujimori o por qué no odiarlo? Desde luego la historia ha juzgado y seguirá juzgando los actos delictivos que se cometieron a través de él con sus órdenes o a través de sus subordinados. Pero llegar al punto de odiar, como muchas veces vemos en las marchas, en las protestas que se hacen en contra de el fujimorismo, o en contra Keiko en específico, o contra Alberto Fujimori en específico, eso me parece, no sé si decir cuestionable, creo que más sería preocupante, ya que si tú te cuelas y preguntas a muchos de esos jóvenes, sobre todo pues que están con 19, 20, o los de mi edad, ¿no? 20 y tantos, 27, 26, 28, pues las arengas que te repiten son casi las mismas, es como un discursillo sistemático, ¿no? Y de que Alberto Fujimori, esterilizaciones forzadas, Barrios Altos y La Cantuta, etcétera, etcétera. O sea, no han llegado a una conclusión personal, ni a una reflexión personal de estas personas, de ellos, sobre este contexto histórico. Y bueno, amigos, eso es un poco lo que les quería compartir el día de hoy. Ustedes déjenme en la caja de comentarios qué opinan al respecto. ¿Por qué debo odiar a Alberto Fujimori? Si es que ustedes están convencidos que sí debemos hacerlo. Y en todo caso, ¿por qué no debería odiar a este señor? Bueno, nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.